70 veces 7. Se trata de un proyecto de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Cheveste en León, Guanajuato, donde conoceremos a Dios a través de las personas, basándonos en el concepto de entrevistas a diferentes hermanos de nuestra iglesia, no importando su profesión, ocupación, posición social o económica. Conoceremos cómo Dios cambia nuestra vida cuando decidimos aceptarle como nuestro único Salvador. Escuchando la historia de nuestros hermanos nos daremos cuenta de cuando confiamos en Dios, todo es posible. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos del canal? Déjame que te cuente 7. En esta tarde nos sentimos muy contentos y como siempre cada que tenemos un nuevo invitado, y el día de hoy le corresponde a Betsabe Sierra. Ella es enfermera, es adventista del séptimo día y pues quédense para que conozcan un poquito de su historia. Bueno, pues ya estamos aquí con Betsa. Betsa, quisiéramos iniciar esta entrevista conociendo un poco sobre tus orígenes, dónde creciste, dónde naciste, dónde desarrollaste cada curso, cada escalón que fuiste avanzando en la escuela, en tu preparación. Claro que sí, Eunice. Yo nací en el Estado de México. Cuando cumplí el primer año de vida, nos tuvimos que regresar a Poza Rica, Veracruz. Y desde entonces hasta los 23 años fue que crecí ahí. Estudié todos mis niveles ahí en Poza Rica. Okay. Estudié la licenciatura en enfermería. Soy enfermera actualmente y cuando cumplí los 23 años de edad fue cuando me casé y tuve que venirme a León, Guanajuato, aquí con mi esposo. Ok, ese es el motivo de que ahorita estés aquí entonces. Así es. Pero dices que tienes un hermano mayor. Sí, tengo dos hermanos. El mayor se llama Ramsés, él me lleva 4 años. Muy bien. Él está residiendo en Estados Unidos. Y el más chico, pues, es Isaac, él vive con mis papás. Ok, ¿él es menor? Él es menor. Muy bien, pero platícanos también un poquito cómo fue, no tanto tu conversión, sino cómo conociste tú la iglesia adventista. Claro que sí. Mis abuelitos paternos son los que han sido adventistas ya desde hace muchos años, incluso de donde nosotros somos. Ellos son quienes fundaron la iglesia adventista allí. Entonces, mi papá creció dentro de la iglesia adventista, más sin embargo, él, como muchas personas, ¿verdad? Lamentablemente, dejan la iglesia. Conocí a mi mamá, se casaron, entonces también algo que ellos dijeron, pues no vamos a ir ni a una ni a otra iglesia, porque pues no se entendieron en ese aspecto. Y yo así crecí sin ir a ninguna de las iglesias. Entonces mis abuelitos paternos son los que siempre me invitaban desde pequeña a ir a escuelitas bíblicas, los sábados para la escuelita también ahí con los departamentos con los niños y todo, pero también pues como que influía un poco mi mamá. Mi mamá a sus hijos no los soltaba tan fácilmente. Una mamá muy sobreprotectora con sus hijos, entonces igual como que por eso en la infancia nunca conocí de la iglesia adventista. Ya hasta fue cuando tuve mis 18 años, cuando yo quería ser doctora, yo presenté el examen para medicina, pero solamente aceptaban a 80 personas y entonces presentamos examen, si no mal recuerdo, como 1,300 personas. Yo quedé en el lugar 120, entre los 120, algo así del lugar. Entonces no pude entrar a estudiar medicina y fue ahí donde empecé a conocer más de Dios. Me invitaron a una campaña mis abuelitos y siempre me invitaban, nunca iba, la verdad, te voy a ser muy sincera, nunca iba. Más sin embargo, esa ocasión, pues yo siempre digo, ya ahí fue el llamado de Dios hacia mí. Entonces me invitan y le digo a mi mamá, ahorita vengo, voy a ir con mis abuelitos, tienen una campaña. Y mi mamá, pues, así como que sorprendida, ¿y a qué vas? Y yo digo, no, yo ahorita vengo, ahorita regreso. Y fui, me senté hasta la parte de atrás. Mis abuelitos nunca vieron cuando yo entré a la iglesia. Me senté hasta la parte de atrás. El hermano que estaba predicando de un tema muy bonito, que pues yo sentí que sí me llegó mucho. El llamado? Sí sentí el llamado,
sentí más el llamado cuando finalizan con el himno Prefiero a mi Cristo. Mi actual amiga Claudia fue quien entonó ese himno y de verdad que a mí me hizo llorar, porque ahí es donde yo dije, ¿qué estoy haciendo de mi vida? O sea, yo qué estoy haciendo para Dios. Desde ahí fue cuando yo lo dije. Y desde ahí yo empecé a buscar a que mis tíos me dieran estudios bíblicos. Ellos no me los ofrecieron a mí, sin embargo yo fui, me acerqué, yo les dije, yo los pedí, que yo quería que me enseñaran a más de Dios, quería conocer más de Dios, más de la Biblia, y desde ahí ellos me enseñaron. Posterior también fui a una federación de jóvenes que muy bonita, que fue en Huasca de Ocampo, y conocí a más jóvenes de la iglesia, hice de más amigos, un ámbito totalmente diferente a comparación de la escuela, que eso no se puede llamar amistades. Claro. Y ahí es donde me empecé a enamorar incluso más de la iglesia. Y ya en un enero fue cuando yo decidí bautizarme, y ahí fue cuando yo le entregué mi vida a Dios. Es curioso porque a veces nosotros tenemos planes, ¿verdad? Así Pero es. Dios siempre tiene un panorama mejor, y tal vez esa vez que no te aceptaron en esa universidad a donde tú querías estudiar medicina, Dios te dijo, por ahora no, Betsa, porque necesitas primero conocerme. Sí, es algo que yo también lo he dicho y lo reconozco, porque tal vez si yo desde que presenté el examen hubiera entrado a estudiar medicina, sabemos que medicina es una carrera muy demandante, cotizada, sí, de mucho tiempo, la verdad no tienes tanto tiempo para ti como persona. Exacto. Siento que menos tiempo me hubiera dado yo para Dios. Entonces, sin embargo, los planes de Dios siempre son los perfectos. Y Dios por algo me dijo no, y cuando presenté el examen para ahora enfermería, ahí es donde pude entrar, y actualmente pues soy muy feliz siendo enfermera, y siento que también es porque me estaba equivocando de vocación. Muy bien, Betsa, pero sabemos que también tú pasaste una situación muy difícil, una enfermedad. Cuéntanos un poquito sobre esto. La enfermedad que se podría decir padezco, porque médicamente se dice que nunca se quita. Se llama fibromialgia. Esta enfermedad ataca mucho el sistema nervioso central. Yo empecé con esa enfermedad, se podría decir que desde los 15 años aproximadamente, empezaban con molestias ligeras en mi cuerpo. Yo sentía como muy caliente la espalda, y me sentía así como que no me podía tocar tanto porque me irritaba mucho. Pero eran episodios cortos, o sea, eran digamos un día de esa molestia, el otro día yo ya estaba muy bien. Cuando yo ya estaba estudiando la carrera de enfermería, en el segundo año de la carrera, fue cuando se desataron más todos estos síntomas, y fue cuando yo no podía dormir. Aparte de que enfermería es una carrera también que tienes que estar estudiando mucho, el poco tiempo que me quedaba y que tal vez yo quería dormir, no podía, porque yo no toleraba el estar acostada, porque me dolía tanto la espalda que la cama era lo peor que me podía pasar en ese momento. Entonces, mis papás ya preocupados, empezamos a ir con médicos, primero con traumatólogos, que radiografías, todo está bien, no se ve ninguna lesión. Fuimos con más médicos y no se veía nada en todos los estudios que me hacían, hasta que llegamos con un neurólogo, y él me pidió pruebas en sangre para ver si no tenía alguna enfermedad autoinmune, resonancia magnética. Se me hicieron muchísimos estudios, y en todos todo salía bien. Ya cuando el doctor me da el diagnóstico como tal, me dice, me dice, ¿sabes qué, Betsa? Es que yo no te quería mencionar en primera instancia, ¿sabes que tienes esto? Porque esta es una enfermedad que ataca mucho a personas más mayores. Digamos, en mujeres, esta enfermedad lamentablemente ataca más a las mujeres. Y se da, digamos, arriba de 35, 40 años. Para ese entonces yo solo tenía 19 años.
y me dices que estás muy joven para tenerla, vamos a hacer una serie de pruebas, vamos a ir presionando los puntos gatillo, que son los puntos de dolor. Digamos, si tú sales que tienes arriba de 10 puntos de dolor, entonces vamos a considerar esta enfermedad. Hasta ese entonces el doctor no me decía cuál. Me empiezo a hacer las pruebas y como yo te decía, no toleraba de verdad un poquito que me tocaran, no. Mi hermano, el más chico, él no escucha, entonces siempre que nos quería hablar, siempre nos toca la espalda y entonces yo sentía feo porque pues era mi molestia, pero era mi molestia de que me dolía. Yo le decía, no me toques porque me duele. Y entonces también ahí fue una parte difícil de que mi hermano comprendiera mi dolor. Y el doctor me hace las pruebas y salieron 36 puntos positivos. Y ya fue cuando me dice, tú tienes fibromialgia, así se llama tu enfermedad. Y me dice, ¿has escuchado de ella? Y yo así de, pues no he escuchado de esta enfermedad. Y me dice, esta enfermedad, Betsa, tú me trajiste todos estos resultados de todas las pruebas que te hicieron. Esta enfermedad nunca va a salir en algunos laboratorios, en algún estudio de imagen, no va a salir. Esta enfermedad es tienes síntomas más no signos. Signos es algo que se puede comprobar, digamos, mediante algún estudio. Pero pues esta enfermedad, si tú no te cuidas, si tú no empiezas un tratamiento, a los 30 años tú vas a andar en silla de ruedas y ese era mi pronóstico. ¿Él ya te había diagnosticado eso? Sí, él ya me había diagnosticado eso. Y entonces me dijo, vamos a iniciar con tratamiento. Estuve desde un enero estuve tomando muchísimos medicamentos que fueron, muchos fueron antidepresivos, porque también es por falta de una hormona que se llama serotonina, de la hormona de la felicidad, que también por eso nuestro cuerpo no tolera el dolor. Entonces estuve tomando muchísimos antidepresivos y para también medicamentos para que yo pudiera dormir, porque no podía dormir. Fue una etapa muy difícil en mi vida porque también yo siempre desde muy pequeña fui de calificaciones muy buenas en escuela. Siempre fui, no porque mi mamá me exigiera, mi papá, de mí salía que yo quería estudiar. Y entonces en la escuela bajé mucho de calificaciones, tanto que mis profesores se preocupaban y me decían, Betsa, ¿por qué estás bajando tanto? Traías 10, 9 y me estás bajando, llegué a bajar hasta un 6. Y yo les decía, es que de verdad que yo no puedo, yo me siento mal y yo ya no puedo. Yo les decía, yo hubo un momento en el que yo dije, ya no voy a estudiar porque yo sentía que ya no podía, ya no rendía lo mismo. Sí. Entonces, cuando el doctor me da el diagnóstico y empezamos con los medicamentos, de verdad que es algo muy difícil porque los medicamentos me los tenía que estar tomando 2 veces al día, medicamentos también muy caros y mi familia no está muy bien económicamente hablando, entonces yo esa parte también le agradezco mucho a mi hermano que está en Estados Unidos, porque él fue quien mandaba el dinero para mis consultas, todo mi tratamiento, mis medicamentos, de verdad que llegamos a sacar cuentas y semanalmente a veces sí nos gastábamos hasta 5,000 pesos. Porque 1,200 de la pura terapia de ozono, más que la consulta, más los medicamentos que todos tenían que ser de patente, y todos muy caros. Hablas de que el doctor te dijo que tenías que comprar la marca original y no exactamente, una copia. Y una genérica no, porque sí te va a hacer efecto, pero va a ser más tardado. Entonces él me dice, si vas a seguir mi tratamiento, tiene que ser todo de patente. Y pues así fue. Pero pues con esos medicamentos yo todo el día tenía sueño. Yo para ese entonces yo ya estaba haciendo también mi servicio social, y yo tenía que irme muy temprano porque yo a las 7 de la mañana ya entraba al servicio social, pero se me daban las 6, yo no me quería levantar porque yo seguía con mucho sueño y empecé a subir mucho de peso. Yo ya empezaba a cuidar más mi alimentación porque yo decía, yo entre broma le decía a mi mamá, es que de verdad yo nada más respiro, yo ya subí 1 kilo. Yo le decía, pero sí llegué a subir mucho de peso. Y tengo un tío que vivía en el Estado de México y conoció a un hermano de la iglesia que es médico, pero es de República Dominicana. Y me dijo mi tío, quiero que vengas, dice, porque quiero que te cheque el doctor, hija, dice, porque él es todo natural, me decía mi tío. Pero yo le decía, pero no, tío, pues yo ya estoy con tratamiento y todo. Y me dice mi tío, no, es que aquí ha ayudado a muchas personas y que no sé qué. Y ya entonces mi tío lo lleva
a Poza Rica. Como yo nunca fui al Estado de México, mi tío lleva al médico y el doctor en la primera plática me dice, ¿sabes que el problema que tú tienes es más por tu sistema digestivo? Y ahí fue donde yo dije, no, o sea, entre mí No yo lo me decía, no lo creías. creo Ajá. porque yo estoy bien en mi sistema digestivo. Y me dice, es que, ¿qué comes? Y ya le empecé a decir que comía. Y cuando me dice, ¿cuántas veces al día comes? Y pues ya le fui sincera, porque pues de verdad es muy demandante la carrera también de enfermería y había días en los que nada más una comida al día. Y me dice, todo eso te está dañando. Entonces tú al no tener una buena alimentación, una buena base alimenticia, es desde allí donde todo empieza mal porque no llega las suficientes nutrientes que hacen que esa hormona se tenga que producir en tu cerebro. Okay. Entonces, él me platica del tratamiento y pues yo siendo enfermera yo decía, ¿cómo creen que unas plantas me van a curar? O sea, es algo Él te que increíble, recomendó sí, un tratamiento naturista ajá, a base de a plantas. base de plantas. Y yo de momento le dije, ok, sí está bien, pero aún dentro de mí yo Estabas decía, incrédula. estaba incrédula en eso. Y entonces el doctor me dice, vamos a iniciar el tratamiento y antes de iniciar el tratamiento como tal, el doctor oró por mí, oró conmigo y él, como te digo, también es adventista y me dice, Betsa, siempre cuando vayas a iniciar, o sea, cuando te vayas a tomar el primer medicamento, ora a Dios. La oración es la base de toda la comunicación que tengas con Dios. Y entonces hice tal cual lo que me dijo, entré a la consulta con él, oramos, me dio el tratamiento, me dijo, te vas a estar tomando todo esto, eran muchos medicamentos también naturistas, muchos tés a base de plantas y también era como que una parte difícil porque yo estaba en el servicio, entonces mi mamá me ayudó muchísimo también, mi mamá siempre ha sido una pieza fundamental en mi vida porque ella se levantaba más temprano que yo porque yo tuve que dejar de comer totalmente lácteos, sal, azúcar, y de preferencia todo lo que comía de frutas y verduras, todo tenía que ser crudo. Sí, y entonces empecé con ese tratamiento del doctor un noviembre. Entonces yo había iniciado el del neurólogo un enero, ya llevaba casi 11 meses con el tratamiento del neurólogo, con los antidepresivos. Inicio el tratamiento con el doctor de Alexander de República Dominicana. A los 8 días de que inicie el tratamiento con el doctor Alexander, yo empiezo a notar mejoría, porque a pesar del tratamiento que yo tenía con el doctor, el neurólogo, yo seguía sufriendo de dolor en articulaciones, ciertos dolores todavía en espalda, y no se me quitaban, o sea, nunca estuve, digamos, bien totalmente. Con tanto medicamento con tanto que te medicamento. Y a los 8 días yo estuve muy bien, me sentí muy bien, y a los 15 días exactamente de que yo inicié el tratamiento, ya ahí ya estaba, te estoy hablando a principios de diciembre, fue cuando yo me encerré en mi cuarto y yo fui de rodillas y yo hablé con Dios y yo dije, Señor, voy a dejarme de tomar estos medicamentos. Yo sé que el médico, el neurólogo me dijo que si yo los dejaba de tomar de un día para otro, yo iba a sufrir mucho, me iba a doler todo, pero yo me pongo en tus manos, Señor, porque si he de sufrir, tú sabrás, Señor, y si no, yo de verdad te voy a agradecer mucho porque yo ya no puedo seguirme tomando tanto medicamento, porque eran muchísimos, eran 6 medicamentos al día. Y de verdad que todo el día yo tenía sueño, yo no rendía tan bien en mi día, entonces yo me sentía muy mal, agotada, así me sentía. Y me los dejé de tomar, o sea, terminé mi oración, esa noche ya no me tomé ningún medicamento para dormir, porque también tenía que tomar medicamento para dormir, y pude dormir muy bien, no me dolió nada esa noche, al día siguiente en la mañana, igual como todos los días, me despierto y doy gracias a Dios porque pues me estás dando un día más de vida. Y en mi oración también fue de que gracias Señor porque no tuve ningún dolor esta noche. Y yo así vamos a ver durante el día. Pues todo ese día estuve muy bien. Entonces mi mamá también, como ella siempre contaba mis medicamentos para ver cuándo tenía que comprar más. La otra caja. Y la otra cajita y ver cuántas me quedan de esta y todo. Entonces mi mamá pasó como una semana y
checa los medicamentos y me dice, hija, Betsa, ¿no te has tomado tus medicamentos? Mi mamá angustiada. Y yo así de, no, mamá. Y me dice, ¿pero por qué, hija? Es que el doctor te dijo que no te los tenías que dejar de tomar. Incluso el doctor Alexander me dijo, lo vamos a ir dejando, pero poco a poco. Sí. Me dice, ahorita no te dejes de tomar ninguno, vamos a ir poco a poco. Pero pues yo, te digo, oré y yo le dije a Dios, yo me los voy a dejar de tomar todos. Sí. Yo ya no quiero ninguna pastilla más. Y me los dejé de tomar y yo cuando mi mamá revisó los medicamentos, te digo, ya tenía casi una semana de que no me los había tomado. Y le digo, y mi mamá sorprendida, le digo, ¿acaso vio que me dolió algo? Y le platiqué a mi mamá porque en mi núcleo familiar, o sea, papás y hermanos, pues yo soy la única adventista. Y yo le platiqué a mi mamá, le dije, mamá, yo fui de rodillas, yo le pedí a Dios que, pues, si en sus manos estaba, si yo iba a sufrir, pues él sabía, y si no, yo le iba a dar muchas gracias. Y ese mismo mes que fue la semana de gratitud, yo di mi testimonio también delante de mi iglesia allá de Poza Rica, porque todos también estaban orando por mí, porque pues sí veían que sufría. Hubo en algunos sábados que yo no podía llegar a la iglesia también, por lo mismo de que me dolían tanto las articulaciones, los tobillos, yo no podía caminar. Entonces, todos se pusieron igual muy, muy contentos y duré con el tratamiento del doctor Alexander, duré 7 meses nada más, porque en mayo del 2020 el doctor como me da de alta y me dice, todo va a depender, si vas a seguir bien, todo va a depender de tu alimentación. Sé tu alimentación y tu comunión que tengas con Dios, porque van de la mano. Y entonces, desde noviembre, se podría decir a finales de noviembre del 2019 hasta ahorita, que estamos ya agosto del 2023, yo no he vuelto a sufrir ningún episodio de dolor en mi cuerpo. Amén. Damos gloria a Dios por eso, ¿verdad? Así es. Entonces, Betsa, con toda esta enfermedad que tú atravesaste, con esta situación, fue muy difícil atravesarlo y más estudiando, que tenías que rendir y no rendías. ¿Crees tú que Dios haya tenido un propósito en tu vida? ¿Crees que Él tenga algo para ti especial? Sí, claro que sí, porque si yo hubiese seguido con tanto dolor, tanto sufrimiento que tuve, nunca le hubiera podido servir a Dios como le he servido todavía. Porque inicié siendo directora de Sociedad de Jóvenes, posteriormente fui directora del Club de Conquistadores, en el club de la iglesia de mis tíos, quienes me dieron estudios bíblicos. Como me quedaba cerca y pues en mi iglesia local pues era más pequeña y casi también no había niños, entonces se inicia el club en la iglesia de mis tíos y mi tío me dice, ayúdame, tú soy la directora. Pero de momento era como mucho paquete. Sí, era mucho igual como temor, porque yo decía, tío, yo no sé nada de los clubes, yo no crecí en clubes, yo no sé nada. Y mi tío, tranquila, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar, tú tranquila. Entonces inicio siendo directora del Club de Conquistadores y mi tío sí me ayudó mucho, pero también mi actual esposo, Misael, él también fue una pieza fundamental también él me guió también para saber cómo dirigir un club. Entonces, él también me ayudó mucho dándome pues consejos para mejorar, me ayudó dándole muchas especialidades a mis chicos, y posterior seguí igual como directora de Ministerio Infantil, allá en mi iglesia, y hasta entonces le he seguido sirviendo a Dios. Cuando nos casamos y llegamos aquí a León, habíamos dicho que según íbamos a tener nuestro año para nosotros dos nada más, pero le proponen a mi esposo el ser subdirector del Club de Conquistadores y yo consejera, y dijimos que sí, adelante, y pues yo también para empezar a conocer, estábamos todavía en pandemia. Entonces empezamos yo empiezo a conocer un poco a los hermanos de aquí de la iglesia de Cheveste, y poco a poco a ir conociéndonos, ¿no? Entonces, en el año pasado, el 2022, proponen a mi esposo como director. Y acepta. Él primero me dice, amor, ¿cómo ves? Sí acepto, le digo, adelante, claro que sí. Y yo sí, pues sí podemos, adelante.
y yo también sé que a él le apasionan los clubes. Ajá. Y le digo, claro que Y sí. él te contagia. Sí, él me contagia. Y acepta y él es el director, yo la subdirectora. No había habido Camporí por lo mismo de que hubo pandemia. Llega el Camporí. Y él me dice, yo sé que eres la subdirectora, pero quiero que me apoyes en el ámbito de la cocina. La Y yo, cocina. sí, claro que sí, nunca lo había hecho también. Ajá. Yo cuando fuimos a mi primer Camporí como tal, yo veía que mi tía era la directora de cocina. Ajá. Ella era así, yo la veía muy atareada todo el tiempo y todo, y dije, yo no quiero que me pase lo mismo, pero pues sí se pudo lograr el objetivo que se planteó. Y este año, por cuestiones de que tal vez nos cambiábamos de ciudad, fue que no quisimos aceptar el cargo como tal. Pero yo digo, si Dios me permitió el sanar, es porque yo le estoy sirviendo. Exactamente. Y aún en mi trabajo, siendo enfermera, yo sé que a los pacientes hay que darles los cuidados para que mejoren su salud, pero también lo he dicho, ellos ya están sufriendo con estar ahí fuera de casa, postrados en una cama. Solamente también ellos saben a veces las situaciones que están pasando. Sí. De una u otra forma, yo todo el tiempo siempre les hablo de Dios a mis pacientes. Muy siempre. Hace poco tuvimos un trasplante renal, no era tan, no fue tan exitoso como queríamos desde un principio. Más sin embargo, yo le pedí a este joven que fue trasplantado que creyera en Dios, y le empecé a hablar mucho de Dios, tanto que él se interesó, y cuando tuvo la campaña a nivel nacional ahorita en junio, él estuvo viendo también la campaña. Y yo siempre, de una u otra forma, siempre intento que mis pacientes se pongan en manos de Dios. Y yo siempre les digo, yo sé que a lo mejor ahorita están sufriendo, yo lo sé, pero siempre pregúntenle a Dios por qué les está permitiendo que pasen esto, porque siempre va a haber un propósito en sus vidas. A lo mejor, y ciertas enfermedades que atravesamos es porque venimos a unir también a lo mejor a nuestras familias. Y al menos eso pasó en mi caso, sí, en mi vida. Mis papás siguen sin asistir a la iglesia, pero mi hermano, el menor, te comentaba que él no escucha, él tiene implante coclear, pero gracias a que yo me bauticé y empecé a ir a la iglesia, mi hermano empezó a ver el testimonio también en mí. Entonces, me llena de alegría y todo, porque mi hermano, él obviamente nos habla muchas veces a señas. Entonces, muchas veces lo llegué a ver a él en su cuarto de rodillas orando a Dios, pero a señas. Amén. Entonces, yo digo, yo sé que a lo mejor mis papás no han querido acercarse de nuevo a Dios, pero la semillita ahí sigue dentro de mi núcleo familiar y es mi hermano. Y actualmente mi mamá me dice, es que Isaac me dice que tenemos que orar, y entonces Isaac, mi hermano, hace que mi mamá también vaya de rodillas y darle gracias a Dios por todo lo que nos da. Y es algo maravilloso. Excelente, Betsa. Me conmueve mucho la parte como tú les platicas a tus pacientes, lo que Dios ha hecho en tu vida y cómo ellos al atravesar esa situación, como tú dices, algunos más fuerte, algunos menos. Sin embargo, siempre Dios tiene, como lo decimos, tiene el panorama mejor. Y si nos dejamos caer en sus brazos, siempre va a ser mejor. Un abrazo reconfortable que nos da nuestro Señor. Así es. Bien, Betsa, pues ya conocimos dónde creciste, dónde naciste, tu familia, un poco sobre tu familia y lo que tuviste que atravesar para conocer de Dios, para llegar a una iglesia adventista. Y vemos que el trabajo en la iglesia pues es mucho, ¿verdad? Tenemos mucho campo donde seguir trabajando, donde seguir haciendo la obra. ¿Podrías, de una forma muy breve, dar un mensaje, lo que tú quieras, marcar algo que quisieras dar a la comunidad del canal? Déjame que te cuente 7. Claro que sí, Eunice. Siempre ponernos primero en manos de Dios. Y yo sé que actualmente estamos viviendo en un mundo con muchas crisis a nivel global. Las situaciones están más difíciles, y también yo sé que está todo escrito, que todo esto tiene que suceder. Sí. Y también porque muchas personas
dicen, ay, ya me da lo mismo hacerlo o no hacerlo, ya no importa, ¿no? Mas, sin embargo, yo me preocupo mucho por la juventud también hoy en día, porque nuestros niños, nuestros adolescentes son los más vulnerables hoy en Sí, día. exacto. Entonces, el consejo que yo le doy a los, más que nada a los jóvenes también, es de que yo sé que el mundo te puede pintar 1000 colores y decir, mira, tienes Está todo bonito. aquí, todo está muy bien, pero todo esto es vano, todo esto algún día Efímero. va Va a a pasar. terminar. Más sin embargo, que ellos siempre tengan su mirada, ahora sí, los pies en la tierra, pero la mirada puesta en el cielo, Ujú. es algo que va a ser mucho más maravilloso. Yo sé que aquí habrá muchas cosas bonitas, pero en el cielo todo será mucho mejor. Ujú. Y tal vez yo estoy tratando de que mi familia, mi núcleo familiar también entre en Ujú. esto que es conocer más a Dios. Pero yo los invito a que si ya su familia ya está dentro de la iglesia, muchas veces también tenemos altibajos dentro aún, Ajá, así es. que ellos se sigan uniendo, porque cuando estemos en el cielo, mi abuelito paterno ya falleció y mi anhelo ahora es, yo ya quiero que venga Encontrarse Jesús con porque él. yo ya quiero abrazarlo. Yo sé que él fue una de las personas quien siempre me invitaba a asistir a la iglesia y yo quiero llegar a abrazarlo y saber decir, abuelito, muchas gracias porque gracias a ti también que fuiste una pieza que Dios puso en mi camino para que yo llegara hacia él. Entonces, que no desistan, que nunca desistan. Muchas veces también por enfermedades que tenemos que pasar, pero también Dios nunca nos va a dar algo que no soportemos más. Y siempre va a estar Y con siempre va a nosotros. estar con nosotros. Entonces Dios siempre va a estar con nosotros, entonces que nosotros no seamos quienes nos soltemos de Dios, porque Dios siempre nos está extendiendo su mano. Entonces que nosotros nunca nos soltemos de su mano y que siempre tengamos la confianza puesta en Dios para todo. Tal vez tengamos alguna situación difícil, pero siempre habrá alguna salida para esa situación que Dios nos va a ayudar. Así es, Betsa. Bueno, pues muchas gracias. Te agradecemos por tu tiempo, por compartir con la comunidad del canal la parte de tu testimonio. Vamos a estar orando para que próximamente tus padres tomen la decisión Muchas importante. Y gracias. por tantas personas, ¿verdad? Que Sí. en el mundo están a punto de conocer a Dios o no lo conocen o quieren conocer y no saben a quién Así acercarse. es. Entonces, te agradecemos mucho y pues nada, que tengas muy buen día. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Buenas tardes, mi nombre es Betsabe Sierra, soy licenciada en enfermería, actualmente casada con mi esposo Misael y ya llevamos 2 años, 6 meses en nuestro matrimonio, que ha sido una bendición de Dios. Mi esposo y yo siempre tenemos como centro en nuestras vidas a Dios. Gracias a Él hasta ahorita todo ha sido maravilloso en nuestro matrimonio. Yo sé que en muchos matrimonios dicen que el primer año es muy difícil, mas sin embargo en el nuestro, desde el primer año todo ha sido maravilloso. Hasta ahorita Dios se ha reflejado en nuestro matrimonio y tratamos de siempre buscarlo día con día. Espero que el testimonio que hoy ha sido escuchado de verdad les sirva si están pasando por algún momento difícil en su vida, que se tomen esta base tal vez y que nunca se separen de Dios. Y tal vez si tú apenas estás empezando a conocer de Dios, para que veas lo maravilloso que es nuestro Señor, porque a pesar de que somos indignos de Él, Dios nos da tanto amor y tanta bondad que siempre busca lo mejor para nosotros, sus hijos, y que este testimonio sea para honra y gloria de Dios. El éxito de todo matrimonio siempre va a ser Dios, mi esposo y yo.